Hola, bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y te doy la más cordial bienvenida a que nos acompañes el día de hoy a hablar de un tema muy interesante. Un tema que, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, eh, aportamos metodología, un tema que nos va a servir para aportar metodología, aportar conocimientos de cómo administrar la única constante que hay en el mundo, que es el cambio. Y hoy vamos a hablar de una práctica muy común que hay en las organizaciones relacionada al multitasking. Y para ello, le doy la más cordial bienvenida a Juan Antonio Andrade, Alvin Train y Manuel Jardines. ¿Cómo están? Muy Muy bien, bien. gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, y feliz cumpleaños, ingeniero Alejandro, feliz cumpleaños, qué padre, que Dios lo bendiga. Un abrazo. Es Muchas cumple, Juan gracias. Antonio. Gracias. Muy bien. Oigan, pues bueno, vamos entrándole al tema del multitasking, que creo que es algo que quizá para varios de nuestros radioescuchas les puede parecer interesante. Hoy en día las organizaciones nos exigen ser cada vez más eficientes con nuestro trabajo. Eh, Hoy en día la competencia laboral cada vez está pues más fuerte. Hay mayor oferta de empresas, al menos aquí en la República Mexicana, empresas que llegan, empresas extranjeras, y que van y buscan al mejor talento que se encuentra actualmente laborando. Y seguramente varios de los criterios de selección de dichas empresas, pues es qué tan eficiente es la persona para hacer su trabajo. Y ya desde hace varios años se nos ha fomentado que debemos de tener la habilidad de poder ser multitasking, es decir, que podamos hacer varias actividades al mismo tiempo, eh, como atender una junta y contestar correos al mismo tiempo, como atender una junta y también contestar los correos que me llegan en ese instante. También se nos ha fomentado que mientras hacemos algún recorrido en campo, pues estemos atendiendo una junta a través de nuestro dispositivo móvil porque tenemos la gran ventaja de que podemos conectarnos en prácticamente en cualquier parte del mundo a alguna junta virtual. Entre otras muchas habilidades que se nos ha ido exigiendo y pidiendo en este entorno global competitivo. Y bueno, hay algunas personas que han ido desarrollando esa habilidad de poder atender dos. Quizá hay personas que hasta atienden tres temas al mismo tiempo de una manera súper eficiente. Y el día de hoy me gustaría que me compartieran la receta, señores, para poder ser multitasking y poder hacer dos, tres, cuatro cosas al mismo tiempo y ser un súper trabajador. ¿Cómo se hace eso? Alvin, si me ayudas a contestar, a Bueno, contestar. la respuesta inicial es no se hace. Es decir, nosotros tenemos un cerebro, cada uno, y este cerebro se puede enfocar en una cosa de cada vez, conscientemente.
¿sí? Las personas que pueden lidiar con 3 cosas, 2 cosas, 4 cosas a la vez, son gimnastas. Son personas que saltan de un tema al otro con bastante celeridad, ¿sí? Pero a mi juicio y en mi experiencia, normalmente caen en el medio, en las lagunas entre los temas, porque no hacen ninguno de ellos bien, ¿sí? Yo quisiera apuntar en ese sentido, Alvin, la variable tiempo, ¿sí? La variable tiempo, si pensamos que al mismo tiempo puedes estar haciendo varias cosas, hay que revisar qué es eso del mismo tiempo, ¿sí? Si durante la mañana, durante el día, durante la hora, pero si nos vamos a que exactamente en el mismo nanosegundo estés haciendo varias cosas, no lo vas a poder hacer. No. Sí, es mucho de razón. Yo coincido perfectamente con Alvin de que la persona no puede estar haciendo varias cosas ¿Puedo usar un ejemplo un poco humorístico? Adelante, Alejandro, si tú tuvieras vamos a que meterle participar, comedia a esto, Alvin. Alejandro, si tú tuvieras que participar de una reunión virtual y al mismo tiempo darle el biberón a tu niña, ese multitasking, ¿no? Tuve que desarrollar esa habilidad, Alvin. ¿Qué tan eficiente fuiste? De las dos, una, o tu niña se No reclamó paró de mucho, llorar. o tú no supiste qué pasó en la reunión. Correcto, quién sabe si le di leche a la pobre niña. Yo en lo Eh, personal, yo en lo personal no soy un partícipe del multitask. Creo que no tiene valor porque nunca vas a tener la atención requerida para lo que se te demande. Yo sí creo que se pueden hacer diferentes cosas a la vez, pero no se debe. Y eso de se pueden hacer diferentes cosas es, puedo ver lo que estoy haciendo en este momento, puedo escuchar lo que está hablando mi vecino y estoy pensando en qué tendré que hacer por la tarde. Pero lo que debemos de tener claro es que el cerebro solamente te va a permitir procesar una sola cosa, Así es. no 3 al mismo tiempo. O sea, Manuel nos puede hablar mucho del nivel de conciencia que se debe de reconocer para darle valor a la atención que debes de prestar. O sea, Sí, eso de que participas en muchas cosas, hay formas de participar, pero Hay un mito que se creó detrás de todo eso y que fue como un símbolo de inteligencia personal, la habilidad de hacer multitasking. Yo creo que este mito fue derrubado ya hace un par de años, porque realmente, es decir, el cerebro no responde a la tecnología con evolución propia. La tecnología puede evoluir, pero el cerebro sigue siendo el mismo. Ahora, y esta pregunta la hago, digo, a lo mejor al inicio intenté, no sé si lo logré, ser un poquito sarcástico, este, eh, porque hoy en día, pues parece que las organizaciones nos exigen que seamos sumamente eficientes con nuestro trabajo y se nos exige que la respuesta a ciertas peticiones, ya sea con clientes internos o más con clientes externos de la organización, pues seamos muy ágiles en la respuesta y contestemos de una manera muy asertiva, acertada,
y digamos que con rapidez. Si esto, por lo que hemos estado discutiendo, esto de hacer dos cosas al mismo tiempo, pues nuestro cerebro, creo que está demostrado que nuestro cerebro no puede procesar dos cosas al mismo tiempo. Como bien dice Juan Antonio, podemos estar escuchando algo, puedo estar viendo otra cosa, pero solamente voy a poder estar razonando y procesando algo. Digo, ¿a quién no nos ha pasado que, digo, me incluyo, que estás en una reunión, que a lo mejor no estás viendo tu computadora, o sí la puedes estar viendo, pero realmente estás pensando en, ¿o qué le voy a contestar a la persona que me está hablando? O estoy pensando en, híjole, esta junta, creo que yo no debería estar aquí, yo creo que debería estar en Cancún, qué padre, debería estar yo en Cancún, y te vas, y se va tu mente volando, y no estás ni en la junta, ni en tu computadora, ni en lo que le vas a contestar, sino estás en Cancún, tu mente está allá, ¿no? ¿Cómo entonces podemos desarrollar habilidades para ser sumamente eficientes? Y eso es lo que las organizaciones nos están pidiendo. Juan Antonio. Déjame utilizar un calificativo que no lo mencionamos en la preparación de este podcast. Para mí la respuesta a tu pregunta es orden. Hay que hacer una clasificación de valor. ¿Qué es más importante? ¿Lo que estoy viendo o lo que estoy escuchando? Ese es un ejemplo. Sí, O sea, disciplina personal, Juan Antonio, ¿no? anda. Manuel lo habló de nivel de conciencia y tú lo referiste a disciplina. Sí, y quisiera ahondar un poquito en beneficio de nuestros radioescuchas. Cuando una persona tiene que hacer esta priorización, si me permites ahondar en lo que dices, Juan Antonio, ese orden no es otra cosa más que una priorización. ¿A qué le quieres dar prioridad? ¿Qué tengo que atender primero? ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? Etcétera. Y se han de acordar de los cuadrantes de COVID y cuestiones por el estilo. Pero para ello es necesario que tú veas qué cosas también pueden ser ya respuestas mecánicas, ¿sí? Y entonces es donde la gente empieza a creer que puede hacer dos o más cosas de manera simultánea. Pero también como se apuntó al principio, es muy fácil caer en el error. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona tiene una serie de repeticiones en su trabajo de manera manual, en el ensamble de alguna pieza, en la recolección de algunos elementos ahí en su lugar de trabajo, lo repite n número de veces cada turno y a la vuelta de unos cuantos meses decimos, este cuate ya tiene una perfecta habilidad para hacer esto. Y le empezamos a querer pedir que haga otras cosas y otras cosas y otras cosas. De tal manera que como aquello ya lo hace de manera mecánica, ya no tiene un alto nivel de conciencia de lo que está haciendo. Le fue mermando el nivel de conciencia porque dice, este movimiento ya me lo sé. Ya sé que si yo extiendo mi mano derecha voy a alcanzar el dispositivo X. Si extiendo mi mano izquierda voy a alcanzar el dispositivo Y. Los voy a ensamblar. Y a veces encontramos cuando hacen alguna requisición de calidad que hay ensambles al revés, que hay ensambles que no deberían de ir de manera correcta. ¿Por qué? Porque Manuel ya mecanizó aquello y no está 100% consciente del ensamble que está haciendo.
Un ejemplo más coloquial es como cuando empezamos a manejar un automóvil estándar. Todo mundo, yo creo que nos acordamos cómo fue de alegre el aprendizaje, ¿sí? Tan sereno todo mundo, sobre todo Todavía lo recuerdo. el instructor que regularmente era nuestro padre, que iba ahí enseguida de nosotros y te dice, cuidado con el clutch, cuidado con el freno, el acelerador, revisa las revoluciones, el espejo retrovisor, cuidado. Dices, a ver, espérame, no, ¿cuál espérame? Vas a chocar. Y todas las variables las teníamos altamente conscientes y era un tanto difícil aprender a manejar con tantas variables de manera simultánea. Cuando empezamos a tomar experiencia, ya no teníamos que voltear a ver dónde está, o ya no tenemos que voltear a ver dónde está el clutch, dónde está el acelerador, en qué cambio va ahorita en marcha mi automóvil, etcétera. ¿Qué pasó? Dicen, es que ya lo manejo en automático. No, no existe el manejo automático en el ser humano. Lo que pasa es que bajaste tu nivel de conciencia de ciertas variables, ya mecánicamente sabes que tu pie izquierdo, dónde encuentra el clutch, tu pie derecho, dónde encuentra el freno, tu mano con la posición de la palanca de cambios sabe en dónde está, etcétera. Pero no es que lo esté haciendo en automático, es que bajaste el nivel de conciencia y tal como lo decía Alvin en su momento, ya no es el cerebro el que está funcionando, ahora es el cerebelo porque ya no requiere de tanto nivel de conciencia para dominar tal o cual variable. Y entonces hasta puedes ir comiendo un sándwich mientras vas manejando y a lo mejor hasta con el mismo sándwich en la mano bajas cambio, subes cambio, etcétera, y dices, oye, sí está haciendo cosas al mismo tiempo. Sí, pero con un alto índice de riesgo. Exacto. Con un alto índice de riesgo. Estás poniendo en riesgo la integridad, al menos de tu automóvil, ¿sí? ¿Por qué? Porque se te olvidó meter lo suficientemente el clutch o el cambio te equivocaste, etcétera, o el sándwich ya se derramó en el tablero de tu carro. O alguien se te cruzó por delante. Y tamaño frenón que de perdido el susto se llevó de su vida, ¿no? Entonces, estamos incrementando el riesgo. Bueno, lo mismo va a pasar en nuestro trabajo y más si el nivel de responsabilidad es de liderazgo, porque empezamos a bajarle el nivel de conciencia a determinadas variables, lo hacemos medio que en automático y ya le hice llegar a mi director un estado de resultados con una explicación vaga, equivocada o incompleta de lo que está sucediendo en mi unidad de negocio. Y entonces empiezan los errores y empiezan los desórdenes en tu trabajo. Entonces, esto es el riesgo que tenemos al confiarnos en ese multitasking. Y hablaron de eficiencia, hablaron de eficacia. Yo quiero hacer las cosas eficientemente. Perdón. Déjame hacer, Alvin, déjame hacer una aclaración a un comentario muy rico de Manuel. Tú empezaste, Manuel, diciendo qué es lo que tengo que hacer y te pones. Yo propondría que mejor pensáramos en qué debo hacer. Claro. Es muy diferente al tengo que hacer. Para mí el tengo que hacer es una respuesta inmediata a algo sin un análisis. El debo hacer es cuando ya pensaste en el orden que se sugiere, en la priorización, en ver el valor de las acciones. Y eso sí, al final la priorización que decíamos, ¿no? Eso te permite ya el debo hacer esto. Claro. ¿Sí? Muchas veces me tocó vivir casos donde es que es lo que tengo que hacer, sí, nada más que empiezas por lo de menos valor. Sí. Hay, de acuerdo, totalmente.
pero me gustaría resaltar que hay no una variable, pero hay un foco más dentro de este tema que estamos hablando, que es algo que nosotros no controlamos, que son la cantidad que, es decir, que enorme y que sigue aumentando de fuentes de información que nos vienen hacia nosotros. ¿Sí? Es decir, voy a usar el ejemplo del periódico. Bueno, cuando yo era joven, me leía un periódico al día en papel. Hoy día recibo las noticias de por lo menos 5 áreas diferentes. ¿Sí? Algunas digitales, otras en papel, otras en la tele. ¿Sí? Y hay como una avalancha de información que nos viene hacia nosotros y que nos forza a nosotros a tener que lidiar con estas distintas fuentes de información, ¿sí? Y que puede llevarnos, que puede obligarnos a hacer algún tipo de multitasking, ¿sí? Y aquí yo diría que además de la disciplina, nosotros tenemos que empezar a especializarnos. No necesariamente volvernos especialistas funcionales, pero hacer todavía más angosto el área en que nosotros nos enfocamos en un momento u otro. ¿Sí? Porque si no, no vamos a hacer las cosas bien. No, Alvin, y déjame enriquecer tu comentario de mucho valor. Yo todavía le pondría un punto más. Tenemos que aprender a decir no. Y fíjense que por ahí yo traía una inquietud que compartir con ustedes y va en línea con lo que ahorita acaba de mencionar Juan Antonio, del no. Algo de lo que yo, quizá por mi interacción como consultor, de lo que me quejo es de que en algunas ocasiones hay elementos en reuniones de trabajo que están en algún otro tema, excepto en la reunión de trabajo o en el tema que estamos queriendo atender o resolver en ese momento. Y he sido un tanto indiscreto y tengo que confesarme con ustedes, que en ocasiones digo, oye, ¿y esta persona qué tanto estará haciendo? ¿No? Entonces, disimuladamente ahí voy caminando, como me toca a veces exponer, o si alguien está exponiendo, bueno, pues a mí me toca estar también así como que dándole una vuelta a la mesa, y me pongo a ver las pantallas, y sí, hay gente que está en el correo electrónico, hay gente que está en WhatsApp, hay gente que está en el ERP, llámese SAP, Oracle o como Epic o lo que estén utilizando en esa empresa. Pero también hay muchos que están perdiendo el tiempo en redes sociales no productivas, llámese Facebook, Instagram y cualquier otra, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, bueno, a esta persona no tiene algo, y a lo mejor estoy mal y ustedes aclárenme, esta persona no tiene algo que perder si no atiende los temas de esta junta. Es decir, no están evaluando su desempeño, no están evaluando algo que lo haga poner atención en ese momento a lo que estamos platicando, porque pues está más interesado en saber si el amigo se fue de pesca, si la amiga fue al restaurante de moda, o yo qué sé, ¿no? En lugar de estar poniendo atención. Y habrá otros que a lo mejor, pues sí estarán en algún tema de trabajo, pero también no están, el tema es, no están poniendo atención al tema que estamos discutiendo. Y ahora que lo mencionas, Juan Antonio, pues a lo mejor estas personas no pudieron decir que no, ¿verdad? Sí, O sea, no tuvieron el valor de posiblemente. decir, oigan, pues a mí no me interesa ese proyecto, yo no sé qué valor voy a aportar en ese proyecto, ¿no? Exactamente. ¿Y O qué?
Cuando tú eres incapaz de decir no, utilizando la exposición de Manuel, el riesgo lo duplicaste, o lo aumentaste, perdón. Pero también hay otro factor que me gustaría poner en la mesa en este tema, que se llama mimetismo. Yo quiero imitar lo que mis líderes hacen. Y mis líderes están con un celular, en una junta, ¿sí? Haciendo otras cosas y yo quiero parecerme a él. O están con su computadora abierta y entonces empieza a hacerse por ahí una situación de imitación, porque es, como dijeran los jóvenes ahora, es la onda, ¿no? Así debe de ser, eso es lo que es chido aquí en la compañía. En lugar de decir, a ver, vamos a hacer efectiva esta junta, que en vez de que dure 30 minutos, a lo mejor en 10 minutos y nos vamos. Si todos nos concentramos, vemos el punto, sabemos el objetivo, traemos la agenda y nos ponemos a trabajar, en 10 minutos arreglamos o concluimos lo que vamos a hacer. Por eso hablaba yo del factor tiempo al inicio del podcast. ¿Cuál es el tiempo? Es que de manera simultánea, sí, nada más que la junta duró 1 hora, porque todo mundo andaba en diferentes lugares, como les dije a algunas muchachas por allá en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Les digo, a ver, mis hijas, por favor, junten su alma, su cuerpo y su espíritu en un solo lugar, le digo, porque el alma anda quién sabe dónde, el espíritu no sé dónde, y el único que está aquí en la sala es el cuerpecito, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no nos ubicamos, nos concentramos, terminamos rápido y nos podemos ir con la tarea súper bien hecha, ¿no? Pero sí, hay que reconocer que muchas veces las personas que están al teléfono, a la computadora, a donde sea, es decir, son personas que no se sienten ni responsables ni interesadas por el tema que se está debatiendo, por el tema que se está presentando. Yo he estado en muchas reuniones, muchas juntas, donde para intentar obtener este tipo de foco, a la entrada de la junta te quitaban el teléfono, apagabas tu compu, ¿no? Y tenías que sentarte ahí. ¿Qué hacía la gente que no participaba? Se paraban, empezaban a caminar. ¿Sí? Es decir, estaban demostrando de otra forma de que no eran parte del tema. ¿Sí? De hecho, es decir, yo tengo que confesar, Alejandro, que yo he participado de algunas reuniones donde yo tuve que participar que no me decían nada, cero. Y yo me he vuelto muy bueno en jugar al solitario en mi computadora. Sí, es cierto. Es que tengamos mucho cuidado. El nombre del juego, y lo dijimos en otro podcast, yo creo que quienes han sido asiduos aquí con nosotros se han de acordar que hablamos de algunas responsabilidades del líder. Para una junta efectiva, un líder tiene que revisar el valor agregado tanto de él como de su gente en la participación de alguna junta efectiva o de alguna interacción efectiva de trabajo. Si tú mismo no te has preguntado cuál es el valor agregado que estoy dando o que estoy recibiendo al participar en esta reunión, entonces vas a andar navegando completamente sin rumbo. Y entonces puede ser que la respuesta, como dice Alvin, esté en un solitario o esté en un sudoku o esté en algún otro tipo de Instagram o Facebook, como decías, Alex. ¿Por qué? Porque el alma o el espíritu ya se fue quién sabe para dónde, ¿no? Y lo único que permanece en la sala es el cuerpo de la persona, ¿sí? Y entonces
como decía Juan Antonio, pues estoy viendo una cosa, estoy pensando en otra y quizá escuchando otra, o oyendo más que escuchando. ¿Sí? Y entonces, ahí es donde se pierde la efectividad. Y entonces ese multitasking que se suponía que debería de existir en ese grupo, en esa empresa o en ese equipo, se pierde. Y entonces empiezas a tener resultados mediocres o malos, ¿sí? Y entonces empezamos a decir, es que el multitasking no funciona, necesito que vengan y me entrenen a mi gente en multitasking. Tengamos mucho cuidado. Yo creo que lo que tenemos que entrenar es en disciplina, es en atención, es en centrarnos en algo. Orden. En el orden, en la priorización que nos decía Juan Antonio. Y les digo que a veces empiezas a dejar paréntesis abiertos como si fuera esto una fórmula de Excel. Y crees que con el último paréntesis que cierras, vas a cerrar todos los que tenías abiertos. Y entonces la fórmula del Excel te va a decir error, ¿sí? No estás cerrando los paréntesis de lo que está sucediendo en esa interacción. En alguno de los temas que estás viendo, por no ponerle el orden y no tener la disciplina, entonces empiezas a dejar abiertos y quizá los paréntesis más importantes. ¿Sí? Cerraste a lo mejor aquello que era algo más mecánico que aquello donde tenías que meter el intelecto y el expertise que tienes para resolver y guiar a tu equipo o a tus coequiperos a una buena solución. ¿Sí? Y entonces dices, oye, pero es que ahí estaba Manuel, que era el experto en asuntos sin importancia. Pues no demostró su experiencia porque estaba en otras cosas, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con esta parte, y me parece súper interesante cómo nos lo estás preguntando, Alejandro. No, y enriqueciendo el comentario tuyo, Manuel, eso no es un sinónimo de capacidad. Correcto, 100% de acuerdo contigo. Pero esos valores tienen que nacer de quien recibe la propuesta. Correcto. Como líder debe de tener confianza y seguridad. Te veo casi, Alejandro, como que te quedaste pensando. Pero ¿quién tiene que tener esa seguridad? ¿Es el líder o es el liderado, Antonio? Yo creo que debe de nacer del líder, porque tiene que transmitir. Pero ¿sí? el líder tiene que elegir aquella cosa que nosotros tan fácilmente llamamos delegar. Va. Es decir, delegar es todo un arte que el líder tiene que aprender. Es decir, delegar no es simplemente entregar. ¿Sí? Es decir, delegar es que presume un conjunto de criterios que el que recibe tiene que poder, tiene que saber, ¿no? Ahora, la responsabilidad de saber decir no, si yo no debería participar de este debate, de esta reunión, de este proyecto, porque no tengo nada que aportar, ¿sí? Esa es del liderado. O a lo mejor no me queda claro el valor agregado que están esperando de mí para mi participación. Y regresando al punto de liderazgo, la delegación no es sinónimo de abdicar a la responsabilidad. Yo cuando delego en alguien una tarea, no puedo abdicar a la responsabilidad, sigue siendo mi responsabilidad, ¿sí? Lo estoy delegando en mi compañero de trabajo, que en este caso depende está en mi tramo de control, pero le tengo que dar seguimiento.
porque orden dada, no checada, se la lleva el viento y no va a poder dar el resultado que esto implica. Entonces, tengo que ver cómo está participando mi gente, cómo está dando prioridades a sus cosas, cómo está atendiendo cada una de esas cosas que tiene que resolver quizá en ese día, en esa mañana, en ese mes, otra vez tiempo, para poder garantizar que vamos a tener el resultado en la fecha, en la hora y en la forma en que debe de lograrse para poder llegar a resultados extraordinarios. Si no, insisto, la mediocridad campea en esa parte donde, bueno, pues es que yo ya se lo encargué, ni modo que tenga que estarle dando seguimiento a todo. Pues estás equivocado, mi hermano. Sí necesito que le des seguimiento a aquellas cosas que tú delegaste. ¿Sí? Pero una delegación efectiva, con control, con seguimiento, sí, ahí podemos empezar a hablar multitasking, porque estamos multiplicando el número de personas que están involucradas en las distintas porciones de un proyecto, de una iniciativa. ¿Sí? Ahora, Y cuidado, otra vez el es factor importante tiempo. lo que dijiste, Manuel. Hay un dicho en inglés que dice, delegating is not dumping. ¿Sí? No sé cómo traducirlo al español, ¿sí? Pero demasiadas veces, es decir, simplemente porque tienes 5 personas a tu cargo, ¿sí? Tienes un proyecto y tiras las 5 personas al proyecto. Ahí va. ¿Sí? En México tenemos una expresión o hay un jueguito de niños que le llamamos la papa caliente, en el que los niños se van pasando un objeto, el objeto que sea, y a ese le llamamos la papa caliente, y de repente, regularmente hay música mientras lo están poniendo, y obviamente quien tenga la papa caliente, pues empieza a salir del juego, ¿no? Y empieza una ronda de varios niños, y conforme pues le va tocando la papa caliente a cada uno de ellos, pues van perdiendo y el ganador es el que queda hasta el final, ¿no? Entonces, Ajá. a lo mejor una traducción para lo que acabas de decir, Alvin, es que aquí nos aventamos la papa caliente. Delegar no implica aventar la papa caliente, ¿no? Exactamente. Porque pues ya me tronó, se paró la música, ¿no? Y ya me tocó perder. Juan Antonio. Déjeme todavía ser más crítico en el buen comentario de Alvin y el tuyo. Mucha gente, muchos jefes, muchos líderes creen que con el delegar la tarea ya se hizo. Sí, ¿Sí? pues Ya, ya se lo pasé Y no, ellos ya se limpiaron, claro, bonitas ya sorpresas evadieron. se llevan. Bueno, pero luego tienen al malo, ¿sí? Al que no hizo la tarea y a ese lo corren. ya tenemos aquí en Quizás entonces el objetivo inicial estaba mal postulado. Bueno. Y es donde empiezan los errores de liderazgo, ¿no? Está yo acompañando lo que dice Juan Antonio, pero también existe el bueno, ¿sí? Cuando alguien hizo bien la tarea, bueno, yo como líder ahora me adorno, ¿verdad? ¿Se fijan lo que es delegar bien las cosas? Ya tengo aquí el resultado. Entonces, no es cierto. El nombre del juego es, hay una serie de tareas que se tienen que estar haciendo y que cada vez son más exigentes porque y lo hemos dicho mucho en nuestros seminarios en Turning Consulting Group, es la variable clave a optimizar actualmente en una empresa de clase mundial es el tiempo. ¿Sí? Ese tiempo lo tengo que optimizar. Nacen estos conceptos del multitask, etcétera, pero incluso dentro de los propios elementos electrónicos, ya van en
nanosegundos, que es una millonésima parte de un segundo o algo así, donde dices, oye, entonces la computadora no puede hacer cosas simultáneas. No, puede hacer cosas muy rápidas, pero va haciendo una operación a la vez, ¿sí? No multiplica, divide, suma y resta al mismo tiempo porque dice, no, pues necesito esperar el resultado de una, nomás que lo hace tan rápido que ante el cerebro o el ojo humano pareciera que lo hace en tiempo real, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con todo eso del tiempo, cuiden el tiempo, esos segundos, esos minutos, esas horas, días, semanas, etcétera, cuentan para el resultado en tu delegación y en tu integración del trabajo. Perfecto. Yo anoté varias ideas que me parecen muy provechosas del capítulo de hoy. Uno, creo que la primera es, necesitas definir muy bien el objetivo de tu tarea o el objetivo de tu función para poder priorizar y ordenar, como decía Juan Antonio. Con esos objetivos te va a permitir priorizar y el priorizar te va a permitir ordenar tus tareas. La segunda idea es, tiene que existir metas claras de Claro. cada una de esas actividades, de esta actividad que busco obtener, pues para que vayas con ese enfoque y que seamos mucho más, que vayamos mucho más al grano en una sesión y podamos captar esto lo antes posible. La otra idea es que tenemos que aprender a saber decir que no. Los liderados. Alejandro, ese punto para mí es trascendente Y, 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 y es y algo es súper complejo en difícil. muchas condiciones. Perdón. Es bien complicado porque, por un lado, el liderado tiene que aprender a decir que no, y el líder tiene que aprender a recibir un no por parte de su, Aceptarlo. a aceptarlo y a no tener consecuencias, represalias negativas contra la persona, ¿no? Y por último, lo que hablábamos del delegar, pero delegar de una manera responsable, porque el delegar de manera responsable, como bien nos lo decía Alvin, implica, tienes que entrenar a la persona, le tienes que explicar cuáles son los entregables, tiene que tener claro cuál es el marco de la expectativa, tiene que entender por qué se está haciendo esa tarea y se está delegando, ¿no? Y bueno, creo que son algunas de las ideas que capturé. Seguramente tú que nos escuchas captaste más ideas y me encantaría que nos compartieras dichas ideas a través de nuestras redes sociales, a través del foro de YouTube, en donde nos encantaría, no saben cuánto, escuchar sus opiniones, escuchar qué podemos mejorar, qué tema te gustaría que aquí abordáramos en la mesa. Y bueno, yo quiero agradecerles nuevamente a Juan Antonio, a Alvin y a Manuel por el tiempo que nos Un placer. regalan, por las experiencias que nos comparten. Esperamos que para ti el capítulo de hoy te haya dejado algunos aprendizajes y que hoy salgas con una herramienta más para enfrentar un mundo nuevo de manera eficiente. Muchísimas gracias a todos. No, Reciban gracias. Augusto. un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Cuídense Hasta mucho. luego. Gracias.